presentando Listo. Enio, muchísimas gracias. Enio Castillo es Partner and Integration Manager en Doppler. Enio es licenciado en turismo con experiencia en estadísticas y gestión de productos. Ha liderado diversos proyectos de e-commerce y marketing digital 360 para empresas de varios rubros. Brinda capacitación y webinars en áreas de marketing digital y es profesor en diferentes universidades. Él nos acompaña desde Argentina. Actualmente se desarrolla como Partner de Integration Manager de Doppler. Es el encargado de establecer alianzas estratégicas de Latinoamérica y España para mejorar el posicionamiento del sitio web de Doppler a través de diferentes estrategias de marketing digital, SEO y on-off page. Muchísimas gracias, Enio. Agradecemos muchísimo tu participación. Bienvenido, una disculpa por los tiempos, como les reitero, una disculpa a todos. Y pues muchas gracias por su tiempo y por estarnos acompañando todavía aquí. Adelante, Enio, muchísimas No, gracias. gracias. Gracias por la invitación. Y no, la verdad que desde el lado de contar un poco cómo desde el lado de las acciones de marketing se pueden justamente tomar ciertas medidas para nada, estar un poco como enmarcado dentro de lo legal y no caer en ninguna falla. Digamos que lo que vimos recién, pero bueno, la idea es un poco contarles a todos esto, cómo se puede abordar y entender también un poco dónde están las responsabilidades en cada una de las comunicaciones que hacemos. Bueno, como les comentaron, soy parte del equipo de Doppler. Doppler es una plataforma de marketing automation, pero automation apuntada a comunicaciones, ¿sí? O sea, no automatizamos procesos, sino que lo que se hace es enviar campañas de email, campañas de emails automatizados, campañas de remarketing, campañas de SMS, y también tenemos una plataforma de emails transaccionales que, bueno, justamente te permiten poder dar visibilidad de todo lo que ocurre cuando una persona quiere cambiar contraseña, cuando se dan de alta en un sitio web, cuando se dan de alta en una aplicación, cuando les llega también, o sea, hay como múltiples formas en las cuales el email forma parte del entorno o de las comunicaciones que se encuentran justamente alrededor de una aplicación, un sitio web o de la operativa hoy día de un montón de trámites que nosotros hacemos. Nosotros, bueno, la idea es pensar un poquito en que la nueva normalidad de los negocios hace que existan ciertos obstáculos o ciertas cosas que por ahí tenemos que pensar cómo poder resolverlas. Y una de ellas es el aumento de los problemas logísticos que tiene un impacto directo en lo que es el servicio al cliente. Esto hace que el marketing automation quede como una de las, o mejor dicho, el email marketing sea como una de las vías de poder dar visibilidad de por lo menos lo que está pasando en el camino de cuando una persona realiza una compra. Y otra cosa también que nos pasa es que la nueva normalidad hace que la capacidad operativa tenga que ser mucho mayor porque existen muchas más transacciones. Todo esto, nosotros que y de cómo nosotros orientamos a los clientes para poder dar un mejor servicio y para poder estar alineado con lo que deben estar comunicando. Acá le contamos un poquito del por qué con este tipo de, o ante este panorama, por qué llevarlo al email marketing y al marketing automation. Bueno, justamente en vista de que estamos todos conectados, de que ha habido un crecimiento sustancial desde 2019. Acá tenemos que el 25% ha sido como justamente ese aumento de volumen de envíos. Esto tiene que ver justamente, bueno, porque ahora muchas más personas se están volcando a lo digital y muchas personas que antes no habían comprado o que no, en realidad ahora es como que tuvimos que ir por ello, ¿no? Como que no tuvimos otra en algunos casos y en muchos otros es como que, bueno, si todos lo están haciendo, ¿por qué no hacerlo yo? Entonces, si vemos cuáles son los rubros que más se vieron afectados por este volumen de envíos del 25% de crecimiento, tenemos e-commerce, banca, seguro, agencia de marketing, y lo que nosotros le decimos a las que están entrando en esta nueva forma, digamos,
comunicar mucho más, de estar mucho más presente, de apoyar más a la persona durante el proceso de compra, le decimos que tiene que implementar algunas acciones puntuales como el test A/B para poder ver cuál de las comunicaciones es más efectiva sobre otra, que eso también lo pueden hacer dentro de la plataforma, que midan en tiempo real, que además puedan ver cuál es el retorno directo de la inversión que están justamente teniendo para cada uno de sus, también que puedan personalizar, y acá cuando hablamos de personalización es cuando empieza a jugar todo el tema de la privacidad de datos, ya que para poder nosotros personalizar tenemos que tomar en cuenta desde a ese formulario justamente donde la persona se dio de alta, tenemos que también tomar en cuenta ese comportamiento que tuvo el usuario cuando estuvo dentro del sitio web, también podemos tomar en cuenta ese dato que nos dio específicamente de la dirección en ese formulario. Entonces, ahí es cuando entra justamente el tema de que sí, yo te puedo automatizar la comunicación, pero tengo que estar justamente en cumplimiento de la normativa para poder usar bien todo esto. Entonces, un poco lo que les quiero mostrar es algunos pequeños detalles, ya con Pablo un poco lo pudieron ver y fue súper interesante ver también como en detalle el que está como en esa específica área, nos contaba cuáles son todas estas implicaciones y responsabilidades. Nosotros lo que hacemos es, bueno, contar, y lo que quiero mostrarles es desde el lado de la plataforma, cuál es nuestra responsabilidad y cómo lo ponemos al alcance del usuario, ¿no? Y qué es lo que puede hacer el usuario tomando todos esos consejos que daba justamente Pablo al principio, ¿no? El nuevo consumidor justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que decía, estamos más tempranos, más compras digitales, más uso de servicios financieros, y esto lo que hace es que empecemos a utilizar estos datos personales. Si nosotros vamos a lo que es la definición de datos personales, como por ejemplo lo establece la ley de datos personal, la ley de datos o de protección de datos en México, dice que bueno, es toda información que permite identificar, ¿no? Entre ellos hay un montón, pero bueno, está el nombre, el apellido, el email, y otra información específica como la historia laboral y, por ejemplo, datos biométricos, ¿no? Toda esta es información que permite que nosotros podamos identificar a un individuo. Por ello, es un dato personal y por ello tiene un tratamiento específico, como lo vivimos al principio del día de hoy. En la misma ley de protección existen dos tipos, dos personas jurídicas que serían como el responsable y el encargado. Y es acá cuando empieza a desdibujarse un poco el tema de, ok, entonces de qué lado debería estar esta, se debería cumplir con esta parte para poder no ir en contra de la parte legal. Y es el responsable, por ejemplo, sería la empresa o sería quien genera las comunicaciones, ¿no? La empresa que es dueña de la base de datos, la empresa contrata a un mecanismo para poder enviar las comunicaciones o para poder recolectarlas. Entonces, esta es la persona responsable. Luego está el encargado, que el encargado es quien lleva el mensaje, justamente es el mensajero. Y este mensajero puede ser una plataforma, puede ser un sitio web, puede ser un sistema específicamente que genere esta hiperautomatización, como nos comentaban recién. El encargado tiene que estar justamente, ambas personas son responsables, o sea, cuando preguntan a quién afecta esta ley de protección de datos, bueno, pues afecta a ambas, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos que pensar, ok, eh, ¿cuáles son las instancias que tenemos que cumplir para poder estar al día con esta ley de protección de datos? Bueno, así como lo vimos al principio, em, estas son como las 8 o los 8 pilares específicos donde nosotros delimitamos cuál va a ser el uso, y también le damos a la persona, porque todo esto tiene que estar súper transparente, tiene que estar en nuestro sitio web, tiene que estar en la política de privacidad y tienen que ser temas que, tal como lo decía Jonathan, tienen que estar desde el diseño de cuando se genera todo un proceso o cuando se automatiza o cuando se empieza a comunicar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que cumplir con la parte de licitud, que quiere decir que toda nuestra comunicación está claramente, es legal, es transparente y todas las personas saben específicamente cómo se va a hacer todo el viaje, quiénes van a estar recibiéndolo, consentimiento que tiene que ver con esa
expresión voluntaria del usuario de poder dar el dato sin tener que estar condicionado para hacerlo, sin tener que estar presionado, que son estas otras partes de la validación que nos comentaba Pablo, pero que para esta ley no es tan importante, pero que para otras leyes, como por ejemplo el RGPD, sí lo es, ¿no? Acá el consentimiento puede estar atado a un contrato, específicamente de uso de una aplicación, y es forzado, y estaría ok para la ley, pero para otras leyes, o por ejemplo para la ley, como nos decían, la ISO 27000, que ahí tenemos que tener un consenso real y que no está atado al uso o el usufructo de alguna plataforma. La información, que es todos los datos específicos de quién se va a quedar con el dato y cómo lo va a utilizar, la calidad, que sería la veracidad de cada dato personal, que sea lo más real según la realidad, la finalidad, para qué van a ser usados los datos, que eso es súper importante, la lealtad, que sería un poco cuidar quién lo va a recibir y para qué lo va a recibir, la proporcionalidad, que esto lo que quiere decir es que solamente utilicemos o pidamos los datos que realmente vamos a utilizar y que realmente vamos a necesitar para poder generar una relación, un vínculo con una persona, y la responsabilidad que tiene el componente legal de estos datos. Entonces, enmarcándonos en todo esto, tenemos que nosotros como plataforma justamente cubrir y tener cubierto para todos nuestros usuarios todo esto. Acá un poco era como para graficarles cuando se generan este tipo de espacios o de interacciones donde el usuario deja el dato personal, tenemos a una marca, que es la que sería en este caso el responsable. Después tenemos, esta persona es responsable y genera toda una estrategia, planificación, ejecución y optimización a través de una plataforma. Con esta plataforma va a generar todos los mensajes. Esta plataforma en este caso, si lo llevamos al caso o al ejemplo que le estamos dando ahora, que es con Doppler, esta persona utiliza el Email Service Provider, que es el que estamos viendo en este caso, y esos emails van a dispararse y van a llegar a servidores, que son donde llegan los correos que luego utilizan los usuarios, ¿no? Entonces tenemos como tres instancias donde pasan estos datos. Tenemos la marca que genera o que almacena, recopila utilizando una tecnología, y luego esto lo que utiliza la tecnología para enviar y lo que lo utilizan los usuarios para recibir los emails. Dentro de esta parte de el recibir los correos, por ejemplo, está todo el tema de configuración de protocolos de seguridad como DKIM y SPF, que son aquellos que nos garantizan que si todo está bien configurado, se va a poder evitar caer en spam, que es justamente una de las reglas que utilizan los servidores para poder filtrar, un sistema de filtros que vamos a ver ahora en detalle, mejorar la entregabilidad, que nos va a permitir hacer eso, y garantizar la privacidad y seguridad de datos personales. Entonces, la primera parte, responsabilidad de la plataforma. Siendo el encargado de llevar el mensaje, existen todo como una serie de normativas que tenemos que cumplir. Hace varios años solamente se trabajaban con una serie de leyes nacionales que todas eran muy similares, como el LOPD de España, como el CAN-SPAM Act de Canadá. Hay varias que justamente aplican a toda la parte de lo que es la comunicación vía correo, que esta sería como la primera parte de la responsabilidad como encargado. Después tenemos la responsabilidad de los servidores, que son cada vez que se envía un correo, pasa a través de un filtro que se llama filtros bayesianos. Estos filtros bayesianos eh, revisan quién envía, desde dónde envía, a través de qué IP envía, si esa IP tiene un dueño y está registrado. Y eso son un poco lo que nos da el DKIM y SPF cuando lo configuramos. Eso es simplemente un protocolo que pueden configurar desde dentro de la plataforma que elijan, y eso te permite poder llegar con ese contenido específico, con esa data que dice y que cuenta que viene de un usuario que está autorizado, verificado, etc. Esto, cuando está y cumple con el estándar de privacidad, va a permitir que este correo llegue a inbox, que es lo que llamamos
el deliverability, que es justamente la entregabilidad. Esto se va a mejorar si todo está en orden, ¿no? Entonces fíjense cómo hay como una instancia que depende de la plataforma, una instancia que depende de cómo está la información configurada, y después está toda la instancia previa de recolección de datos y cómo se utilizan esos datos, ¿no? Por eso, la tercera parte que pongo, que es la responsabilidad de la empresa o de la marca, no queda por fuera, y es por eso que ahora vamos a ver como ciertos detalles que tenemos que tomar en cuenta, pero desde una óptica quizás no tan técnica, sino pragmática de qué podemos tomar en cuenta cuando empezamos a comunicar y que empezamos a recopilar datos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si pensamos desde la óptica de la marca, queremos generar una base de datos, ¿no? Tiene que ser genuinamente construida, y esto ya acá entramos también en temas legales, donde la privacidad justamente dice que no podemos compartir una base con una marca si no existe el consentimiento real del titular o de cada titular dentro de la base de datos, ¿no? Entonces, debe ser una base de datos propia que se construya dentro del sitio web de la marca o de justamente quien va a ser el responsable de los datos, y que esté basada en el marketing del permiso. En el caso de que lo hagamos desde comunicaciones de marketing, el marketing del permiso justamente es cuando la persona valida que quiere recibir comunicaciones y que entiende a quién está dando los datos y para qué los está entregando, ¿no? Esta tiene que estar limpia, tiene que estar actualizada, y el objetivo a nivel marketing es que sea rentable, obviamente, ¿no? Para ello, nosotros el tip que siempre dejamos es utilizar formularios opt-in y double opt-in. Esto se encuentra en todo nuestro tipo, no solo dentro de la aplicación, sino también en nuestras redes sociales, en nuestro blog y en todas las comunicaciones que nosotros generamos desde el contenido de valor. Pero siempre utilizamos esto de utilizar formularios doble opt-in, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el formulario de doble opt-in? El doble opt-in se da cuando una persona llena un formulario y tiene que confirmar el email luego cuando le llega ese correo de confirmación y hace clic en un enlace. Esto lo que nos permite es que la persona tenga como una doble verificación, ¿no? Además, te permite que cada email que entre en tu base de contactos sea un email real y no sea un email bot. ¿Por qué? Porque si es un formulario que está en un sitio web, puede ser el sitio web corporativo, puede ser una landing que tengas, puedes recibir tráfico de bots que se filtran llenando tus formularios y eh, incluyendo emails que pueden ser emails de correos trampa, que empiezan a ensuciarte la base. Muchas veces son correos falsos. Entonces, esto luego te va a generar un problema de que tengas una base sucia y de que los envíos reboten de una forma no sana y que te perjudique no solo los envíos, sino también tu dominio. Entonces, marketing de permiso le llamamos que es cuando una persona, nosotros por ejemplo, desde una campaña a puntivo, a través de diversos canales, la persona llega a un formulario y luego esa persona a través de ese formulario te deja ese contacto y por eso llega a tu base de contacto, de datos, ¿no? Cuando todo esto pasa, existe como esa primera, ese permiso que te da la persona, que es un permiso consentido, que bueno, que la persona generalmente llena un check, que nosotros también tuvimos que cuando tuvimos que adaptarnos al RGPD, pues, poder darle al usuario, a nuestros clientes, la capacidad de poder colocar ese check que la gente tenía que llenar. Em, Esto a nivel de los servidores empieza a afectar de otra forma, y se los comento porque es un tema que también tiene que ver con el marketing del permiso a nivel de la práctica, y es que una persona que cuando decide recibirlos, nosotros podemos de alguna forma darle evidencia de que esa persona sí realmente decidió hacerlos, decidió recibirlos, pero eh, si una persona después de cierto tiempo no lee más sus correos, a nivel servidores, es como si esa persona tuviese quitado ese permiso, ¿no? No hay, ojo, ningún fundamento legal que te diga que esto está pasando, pero a nivel práctico tiene implicaciones de interacción entre servidores y con las comunicaciones que estás enviando que van a afectar cómo va a ser el futuro de tus comunicaciones. Eso también hay que tomar en cuenta el tema de la auditación y la limpieza de listas hacia bases que no están respondiendo como deberían responder, o que no abren o que no hacen clic en tus comunicaciones. Por ello, spam, y acá tenemos un tema donde está involucrado la marca y los servidores.
sería enviar estas comunicaciones a personas que no han recibido tus comunicaciones o utilizar una base eh, comprada o prestada, y esto ya raya obviamente en un tema de legalidad, ¿no? También el tema de enviar contenido irrelevante va a hacer que pase eso que les comentaba, que es que la gente no va a estar más atenta a sus correos o va a llegar a un punto donde va a haber, te pueden tildar de spam, y eso, y mientras más personas se quejan de que estás enviando spam, te va disminuyendo la reputación y eso hace que cada vez llegues menos al inbox, ¿no? Por ello, estos son como los tres formatos que tenemos que tener configurados cuando enviamos correos, que son el SPF, DKIM y DMARC. Esto es justamente lo que hacen. El SPF evita las falsificaciones y que alguien pueda enviar correos en nombre de tu dominio. El DKIM es una firma encriptada que está dentro de cada correo. Es una directriz que le dice a los servidores qué hacer si reciben un correo en nombre de tu dominio, ¿sí? Entonces se dice que una persona que envía correos y que tiene los tres configurados, obviamente va a tener mucha mejor entregabilidad y va a estar mucho más compliant, como se dice, que es como al día con la ley, ¿no? Entonces, el caso RGPD que mencionaba también Pablo, ¿por qué fue tan revolucionario en cuanto a todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y la privacidad de datos? Bueno, justamente empezó a ser como un marco legal que como le daba ese derecho a todo lo que son residentes de la Unión Europea, sin importar el país donde esté, y que pueda cualquier responsable o encargado de la gestión de datos en cualquier país. Entonces, por eso era como que todas las empresas tenían que adecuar sus comunicaciones a que estuviesen justamente compliant con toda la legalidad de RGPD. ¿Y qué nos decía? Si lo queremos llevar a algo muy sencillo, bueno, que una persona cuando te deja los datos debe poder aceptar recibir comunicaciones, y ahí tiene que ya estar como la primera aceptación, quiere decir, sí puedes comunicarte conmigo, uno, y dos, sí quiero recibir además promociones, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Una es, yo te doy el consentimiento que tomes mi dato, eso es una, y ahí no estoy diciendo que me puedes enviar ninguna publicidad o promoción. Y en la segunda estoy diciéndote que además me puedes enviar comunicación que tenga relación con alguna promoción. Entonces eso fue como el primer cambio que hubo. Otro cambio es que no acepta ni los opt-ins ni los opt-outs blandos. O sea que ya hoy es que dentro de tu sitio web, en tus formularios, ya tengas prechequeado este primer check de acá. ¿Sí? Que antes se hacía mucho, ¿no? Como que decías, bueno, la persona cuando te llena el nombre ya estaba un check que dice acepto recibir el newsletter o quiero sumarme al newsletter. Eso sería como ir en contra de la ley porque la persona no tiene la posibilidad de haberlo elegido, y eso ya sería como algo falso. Luego, acá tenemos lo que llaman la primera capa, que es donde está toda la información sobre finalidad, legitimación, destinatarios, información adicional. Quiere decir, le llaman la primera capa porque es una capa resumida donde se encuentra toda la información legal. Entonces, ahora todos los formularios que se generan dentro de nuestra plataforma tienen ya toda esta información base que cada usuario puede con sus datos, ¿no? Y eso ya va a permitir que la persona además pueda colocar los checks que necesite para poder luego tener una prueba de que cada quien que dejó un dato realmente quiere recibir todo este tipo de políticas específicas, ¿no? Y si vamos al detalle, acá tenemos un poco más comida, y la segunda capa, donde debería estar en alguna parte de nuestro sitio web, donde diga política de privacidad de datos, todos los datos del responsable. Por ejemplo, acá, el responsable sería quién es el responsable. Con el nombre está ok. Pero luego es quién es el responsable y datos sobre esa persona, datos del delegado de protección de datos también. La finalidad es una descripción sencilla, en el caso de la primera capa, de los fines del tratamiento. Luego, en
información adicional, que es la segunda capa, y debería estar descripción ampliada de los fines del tratamiento, plazos o criterios de conservación de los datos, decisiones automatizadas, hablando de hiperautomatización, ¿no? Pero como estas son como algunas de los temas que tienen que estar cubiertos cuando trabajamos con RGPD. Entonces, si queremos avanzar hacia tener todo bien y un poco más compliant con toda esta parte, para comunicaciones de marketing, tenemos que tener entonces el aviso de privacidad en el sitio web, como lo explicaba Pablo, y con todas esas implicancias. Luego lo que es el consentimiento del titular, pero un consentimiento realmente que no esté forzado y que sea muy voluntario, y permitir acceso, rectificación, cancelación y oposición del titular, que es también esa otra parte donde la persona, bajo la ley mexicana de hace un par de años, era como que no importaba si la persona ya había aceptado, era como que tenía que, ya ese era el formato y no podía rectificarlo ni cancelarlo. Ahora, digamos, esto sería como estar un poco más compliant con lo que se está trabajando a nivel mundial. Y nosotros, por ejemplo, nuestra plataforma que tuvimos que hacer, bueno, en ese momento, 25 de mayo de 2018, cuando entró en vigencia el RGPD, tuvimos que adaptar toda nuestra plataforma para que cada persona que generara un formulario pudiera tener acceso a esto, ¿no? Que formularios adecuados a esta regulación, facilidad de poder agregar habeas datas en los emails, quiere decir cuando diseñan el email dentro de la plataforma, crean el correo y al final hay como un trozo donde pueden agregar eh, esta persona, o sea, estás acá recibiendo este correo porque te diste de alta en esta lista, en este lugar, y eso está en cumplimiento con, o sea, toda esa parte de la base data para que cada usuario cuando recibe los correos esté al tanto de eso. Evidencia de consentimiento del usuario, que es dentro de la plataforma, cuando vas a la sección de contactos, puedes ver si la persona tiene el consentimiento marcado y si es un consentimiento que lo colocaron ustedes de forma manual o ya viene porque se generó desde un formulario. Eso también lo podemos nosotros. Y el enlace de remoción que va a estar siempre permanente debajo de cada email. O sea que cada persona que recibe esos correos siempre tiene que tener la posibilidad de poder decir no quiero recibir más correos. Y nosotros utilizando, por ejemplo, nuestra plataforma no se puede sacar ese enlace porque por legislación tiene que estar ahí presente. Así que eso sería lo que les quería mostrar. De hecho, y un poco, si ya dejaron sus datos en el formulario para este foro, está hecho sobre un formulario Doppler. Fíjense cómo acá te da la oportunidad de poder tener el primer check, que es el de aviso de privacidad de lo que es la política de privacidad. Te da un enlace directamente a tu página donde tengas la política de privacidad que tiene que estar por legislación. Y luego abajo está todo lo que es el statement donde dice quién es el dueño, cómo se va a tratar, la dirección, el teléfono por cualquier cosa que quieran comunicar. Y bueno, eso es un poco darles a nuestros usuarios la oportunidad de que estén cumpliendo toda la parte legal. Si de hecho vemos dentro de nuestra plataforma, que es esta, cuando la persona crea el formulario, esto seguramente hace rato que lo abrí, así que me va a permitir que ingrese de nuevo, es probable. Em, la persona cuando crea el formulario, ya dentro de la misma maqueta de edición del formulario, hay una parte donde yo ya tengo precargados esos, acá está, bien. Está precargado la información y yo lo que tengo que hacer es solamente cambiarla, ¿sí? Y acá voy a nada más mostrarles, es porque esto es interesante ver cómo la plataforma, digamos, ya cumple con eso. Cuando ves el listado de suscriptores, dentro de cada uno, puedes ver entonces justamente cuál es la... Esto es una cuenta de pruebas, o sea, no son datos reales, son datos todos de pruebas, pero dentro te muestra cómo poder hacerlo. A ver si muestro uno de acá, nada más como para que lo vean. Pero bueno, sería eso. Entonces, Beatriz, no sé si hay alguna pregunta. Si quieren hacer, yo voy mostrándole mientras van haciendo las consultas. Muchas gracias. Bueno, ahorita no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero de verdad
Me da muchísimo gusto esto que nos acabas de platicar, porque la verdad es sumamente importante. Creo que el área de marketing tiene una participación sumamente importante en todo el tema de la protección de datos personales y creo que es una de las áreas justamente que en algunas, digo en México particularmente, pues está muy enfocada a la parte comercial, pero esta parte de tener todo este conocimiento que nos acabas de compartir, pues nos hace un poquito de falta, ¿no? Y creo que es bien importante que ellos mismos, ¿no? Este sector de marketing esté bien consciente de ello porque pues finalmente la empresa, el patrón, ¿no? Está confiando en el área de marketing para hacer crecer su negocio y si esta área no cuenta con estos conocimientos, pues fácilmente puede llevar a la empresa a algún riesgo innecesario, Claro. ¿no? Por desconocimiento u omisión, ¿no? Adelante Total. con tu lámina. Sí, ahí por ejemplo lo que les mostraba era de que acá como ven está ya como para que ustedes puedan llenar todo el consentimiento básico de la primera capa, ¿no? Esto no quiere decir que aquí termina todo. Obviamente, esto si quieren ustedes colocar acá, tienen lo que quieren que diga dentro de esta parte y después también ustedes pueden agregar o crear un nuevo consentimiento y colocar el nombre, el enlace a donde quieren que dirija y de esa forma quedaría así como lo ven. Pero bueno, es algo que les permite a ustedes tener esa oportunidad de tener sus formularios siempre al día con la legislación y que sean claros también de quién lo va a recibir, para qué lo van a recibir. Así que nada, eso después si quieren verlos, ahí justamente esto lo que les invita es, desde este slide, es si lo quieren ver desde adentro, probarlo, mirarlo, o incluso consultarnos. Nada, súper atento, ahí está mi correo, está mi LinkedIn si tienen cualquier duda.